Primero voy a contar en 30 segundos lo que es el Programa Internacional de Evaluación de Carreteras, por su sigla en inglés IRAP, International Road Assessment Program. Es una fundación sin fines de lucro, registrada en Inglaterra, con operaciones en 50 países en estos momentos, y hemos desarrollado algunos proyectos en América Latina. La verdad es que estamos partiendo en América Latina a desarrollar algunos proyectos, y yo les voy a contar uno de ellos, que es el proyecto del Corredor Pacífico. Dicho sea eso, quiero también referirme brevemente a lo que expuso Jenny anteriormente, porque efectivamente nosotros tenemos como la tendencia de culpar a la persona en un accidente de tránsito, de culpar al conductor, de culpar al peatón, de culpar al ciclista. Pero la infraestructura es muy importante, porque efectivamente los seres humanos cometemos errores. Nadie quiere tener un accidente, como alguien dijo recién, pero podemos tener un descuido, podemos quizás no darnos cuenta, o quizás la vía nos está diciendo y nos está permitiendo que manejemos y que conduzcamos a una velocidad determinada, que quizás estamos pasando el límite de esa velocidad. Ahí está la labor de la infraestructura. La carretera, como decía Jenny, tiene que perdonar. Es decir, si yo cometo un error, no puede ser que si me salgo de la vía voy a chocar de frente con un árbol, o voy a ser atravesado por una barrera, o me voy a caer a una barranca. Eso no puede ser. Tenemos que tener una infraestructura adecuada para que le perdonemos la vida a la gente que comete errores. Eso quería decir antes de iniciar esta presentación. Voy a hablar primero del resumen de este proyecto. Las etapas de este proyecto IRAP del Corredor Pacífico se dividieron en, primero, se conformaron unos comités ejecutivos de seguridad vial e infraestructura en cada uno de los 7 países que yo después les voy a mencionar que cubrió el proyecto. Luego los países recabaron información de apoyo, es decir, lo que se mencionaba anteriormente, accidentes, datos demográficos, datos de velocidades, etc. Luego se hizo por parte del Banco Interamericano de Desarrollo una licitación para contratar los servicios de un vehículo que recolectara los datos. Por acá veo al gerente general de la empresa que recolectó los datos, que yo les voy a contar ahora cuál fue. Luego se hizo la inspección en terreno. Vamos a ver también el mapa de cuál fue la inspección completa en el terreno. Luego de aquello, se codificaron y se analizaron estos datos que fueron recogidos en el Instituto Mexicano de Transporte. Acá me acompaña el ingeniero Agustín Centeno, quien fue el líder del proyecto en el Instituto Mexicano de Transporte y que va a compartir esta presentación conmigo. Y finalmente se hizo el análisis con el software de propiedad nuestra de IRAP para finalmente tener los reportes y la información en línea a través de lo que nosotros le llamamos el IRAP Tools o las herramientas de IRAP. Ahí está el recorrido de los, bueno, fueron 3.240 aproximadamente, 3.244 kilómetros lineales, pero sumando las dobles vías, dobles calzadas, fueron más de 4.300 kilómetros que se evaluaron entre México y Panamá, específicamente entre Puebla y Ciudad de Panamá. Allí vemos el lanzamiento de lo que se denominó la caravana de seguridad vial. Ese es el vehículo que está a la izquierda. Como ustedes pueden ver, un vehículo que está equipado con última tecnología. Con el correr del tiempo, y esta es una anécdota, la gente le llamó el ángel naranja. En la medida que iba avanzando, la gente le decía, aquí viene el ángel naranja, porque es un ángel que recoge información para poder salvar vidas. Vemos también imágenes de este lanzamiento que se hizo justamente en Ciudad de México hace aproximadamente un año, diría yo. Durante el recorrido del vehículo hubo una muy positiva cobertura de los medios. Ahí yo recogí algunos ejemplos solamente, pero hay muchos ejemplos de cómo los medios de comunicación recogieron positivamente este avance. Los CESBIS trabajaron en cada país. Ahí vemos en la esquina al final a Jenny Chaverri, que está poniendo atención al trabajo del CESBI en Costa Rica. Y esta gente tuvo como responsabilidad, primero, planificar el trabajo del país, asignar responsabilidades, hacer seguimiento y finalmente evaluar los resultados. Este es solo un ejemplo de una toma de las miles que se recogieron en el recorrido del Corredor Pacífico. Como ustedes pueden ver, los vehículos están equipados para poder captar imágenes
hacia adelante, perdón, en un ángulo de aproximadamente 160 grados, donde la foto está ligada a un punto de GPS con la foto y con el odómetro, por lo tanto sabemos exactamente dónde fue tomada esa fotografía. Y en el corredor pacífico se tomaron fotos de alta resolución cada 20 metros y luego se codificaron los datos cada 100 metros. Ustedes pueden imaginarse lo que significa 4 fotos en el fondo, cada 20 metros, eso en 4.200 kilómetros es mucha información. Se pueden hacer mediciones en pantalla, por ejemplo, del ancho de la calzada, se pueden hacer también acercamientos de las señales, se puede medir también, ahí como vemos ahí abajo, el ancho de la demarcación, etcétera. Tiene una serie de aplicaciones la herramienta que hacen posible que se pueda hacer una gestión detallada de la vía. Entonces, el proceso fue, en resumidas cuentas, el siguiente. Primero se procesó la información con este software que veíamos recién, que es de propiedad de la empresa, de CEMIC, y se obtuvo información en terreno, la información en terreno que era la información de los videos. En el fondo no es un video, son fotografías, pero son tan seguidas que es como ver un video. Eso más el odómetro y más el GPS, y posteriormente estos datos se codificaron. Yo sé que es un poco arduo explicar esto con esquemas y no con las imágenes, pero con el breve tiempo que tengo voy a tratar de hacerlo. Eso, más la información de los 7 países, que fue la labor que hizo el IMT, se pasó posteriormente al software de IRAP, se procesó esta información y se obtuvieron los resultados que ahora yo voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces el proceso fue básicamente el siguiente. La primera tarea fue la inspección en terreno con este vehículo. ¿Por parte de quién? Del equipo de inspección de CEMIC. ¿Y cómo? Con este vehículo que veíamos recién, que le llamamos el Ángel Naranja. Luego se hizo la reducción de estos datos en el equipo de reducción de datos del Instituto Mexicano del Transporte. ¿Y con qué? También con el software de CEMIC. Posteriormente le agregamos información de apoyo, información de cada uno de los países. Allí los que entregaron esta información fueron los CESBIS, estos comités que creamos anteriormente, y además el Banco Interamericano de Desarrollo apoyó con la entrega de esta información. Y finalmente se hizo el análisis con las herramientas de IRAP por parte del IMT y de nosotros. Y finalmente, ¿qué obtuvimos? Y aquí viene la parte ya más del proyecto. Obtuvimos lo que nosotros le llamamos una clasificación por estrellas. Es decir, nosotros le asignamos un número de estrellas a las carreteras en consideración al nivel de seguridad que éstas poseen. 5 estrellas cuando son más seguras, 1 estrella cuando son menos seguras. Y tenemos clasificadas por estrella las carreteras en este corredor que veíamos anteriormente. Además tenemos un plan de inversiones y lo más importante también es que tenemos mapas en línea para que cada uno de los países puedan acceder a esta información. Voy a avanzar un poco del reporte y les voy a dejar después con Agustín para que él se refiera en detalle. A cada país, entonces, se le entregó un reporte resumen, pero el detalle de este reporte se encuentra en el sitio web que nosotros le asignamos al Banco Interamericano de Desarrollo, porque fue nuestro contratante. A cada país se le entrega un nombre de usuario y una contraseña para acceder a este sitio, pero el BID es quien administra estos accesos. El sitio web es bastante autoexplicativo y contiene toda la información que se necesita. Básicamente el reporte general del Corredor Pacífico es el ejemplo de México. Podemos ver con colores el tramo que está más negro. Esto parece una... ¿Tiene un puntero? Sí, no se ve bien. Bueno, pero el tramo que está más oscuro es donde la carretera es menos segura y los tramos que están más claros es donde la carretera es más segura. Allí hay información acerca de México. Y como yo les decía, este análisis y clasificación por estrellas lo que pretende es medir la seguridad relativa de los tramos de carretera. Se evalúan más de 30 aspectos cada 100 metros. Está basado en investigación y yo les decía anteriormente que 5 estrellas es una carretera más segura y 1 estrella es una carretera menos segura. Aquí tenemos el ejemplo de México. Básicamente la calificación por estrellas es en base a los usuarios. En este caso está dividido en ocupantes de vehículos, motociclistas,
peatones y ciclistas. Entonces, para cada uno de estos usuarios de la carretera se genera un mapa y su clasificación de estrellas en base a la seguridad vial que tienen en cada uno de los tramos. Este es un ejemplo de, una vez que se genera la clasificación por estrellas, se genera un plan de contramedidas para salvar vidas, como es el objetivo de de estos 10 años, de esta década que queremos, estamos arrancando. Entonces, por ejemplo, en el caso de México, las principales contramedidas que se recomendaron fue básicamente barreras, ampliar acotamientos, mejorar taludes, y tenemos el mismo programa o el mismo sitio web, pueden ver la longitud de la contramedida que se recomienda, el número de muertes, que son muertes y lesionados graves que se pueden salvar durante ese periodo de 20 años, el costo estimado, el beneficio, y una relación beneficio-costo. Entonces, entrando en este programa, en el sitio web, vamos a ver el ejemplo de mejorar la delineación. Al momento de hacer clic en esta parte, nos enseña un mapa en línea, como dice Julio, y nos ubica los sitios donde se recomienda esa contramedida. En este ejemplo es mejorar la delineación del camino, y podemos ir acercándonos en el mapa hasta encontrar exactamente en dónde es necesario obtener o hacer esa recomendación. Así como estos mapas son para cada una de todas las contramedidas en todos los 7 países. Por ejemplo, aquí estos números que vemos son las coordenadas geográficas que, por ejemplo, aquí nos dice, se mejora la delineación, necesitamos ir a estas coordenadas geográficas y vamos al archivo de fotografías que dice Julio, y con el software de SEMI o el visor podemos ver exactamente dónde se requieren esas contramedidas. Entonces, resumiendo, hay mapas de cada contramedida para cada país. En México fueron alrededor de 17, 18 medidas. En Costa Rica me parece que fueron como unas 25 por ahí. O sea, para cada uno de los países se generan las contramedidas, no solamente son 10 o 15. Depende del número de la clasificación de seguridad vial y los problemas o el riesgo que hay, se hace el plan de contramedidas. Entonces, los 30 aspectos que comentaba Julio que se evalúan son los vehículos por día, el flujo de motocicletas, bicicletas, los peatones que cruzan y que van a lo largo de la vía, la condición del pavimento, si es buena o mala, el uso del suelo izquierdo y el uso del suelo derecho, la fricción lateral. Esta fricción lateral no es la fricción del pavimento, es la congestión que puede haber a lo largo de la vía o los accesos, que esto puede generar accidentes de costado en intersecciones que generan un alto riesgo. Todos estos riesgos están asociados, como dice Julio, a un estudio científico en el que se hace un modelo multiplicativo para generar la clasificación por estrellas. El tipo de área, rural, urbana, suburbana, los carriles de uso, el sentido de flujo, la velocidad, las bandas de estruendo o bandas alertadoras que están a la orilla del camino, los cruces peatonales, qué calidad de cruce peatonal hay, si es buena o mala, si hay ciclovías, motovías para motocicletas, el ancho de carril, si es medio ancho o amplio, el ancho de acotamiento, banquina, pavimentado y no pavimentado, los accesos, la severidad izquierda, que es si hay el talud, si está la barrera, si hay una mediana suficientemente ancha, si es un desfiladero, un talud en malas condiciones, del lado izquierdo y del lado derecho, la curvatura, en qué condiciones está, si es muy cerrada, ligeramente cerrada o es recto, la demanda de rebase, la delineación, el alineamiento vertical, las intersecciones. Aquí se consideran alrededor de como 16 tipos de intersecciones en todas sus cualquier tipo de intersección se toma, y el número de lugares donde hay, por ejemplo, vemos que hay glorietas o rotondas en 64 sitios, en este caso para México, ¿no? Por último, las veredas, el tipo de mediana o medianera, el costo relativo es medio, bajo o alto, y si hay trabajos en la vía. Entonces, todo este trabajo es para cada uno de los 7 países, se realizó a cada 20 metros en cada una de esas reducciones. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un subtramo. Este es en el caso de México, donde la clasificación por estrella nos dijo que es para ocupantes de vehículos desde 4 estrellas,
Y del lado derecho de la imagen, en color rojo representa aquellos factores de riesgo que son altos. Por ejemplo, el color rojo es un factor alto, en verde el factor o la seguridad vial que es adecuado, y en color amarillo que son preventivos, está más o menos, es más o menos la seguridad, ¿no? Entonces, en este ejemplo, una velocidad de 110 km por hora es un factor de riesgo. Ya cuando un vehículo impacta más de 70-80 kilómetros, ya representa serias lesiones a los ocupantes. Por ejemplo, como nota buena, no hay intersecciones, que es controlado. Hay objetos fijos, por ahí hay árboles, de repente 0 a 5, 5 a 10 metros. Tiene barreras de seguridad, que es algo bueno, que está en una recta. El acotamiento es amplio, tiene bandas de estruendo, una dilación adecuada, y el ancho de carril es amplio y el pavimento está más o menos. Otro ejemplo, más al sur del país, ya es una carretera de 2 carriles con acotamientos amplios, 110 kilómetros por hora. Bueno, su calificación fue de 3 estrellas. No hay intersecciones, pero hay objetos fijos de 0 a 5. Eso hay una línea divisoria central, lo que quiere decir que puede haber accidentes de frente, frontales. El acotamiento pavimentado, que es bueno. No hay bandas de estruendo, la alineación adecuada y el ancho medio de carril. Entonces, también nos entrega un comportamiento de la seguridad vial de cada subtramo. En este caso, en el eje horizontal, tenemos los kilómetros en los que se está recorriendo el tramo, y del lado, en el eje vertical, le llamamos el puntaje de protección de la vía, que esto básicamente está asociado con la calificación por estrellas. Entonces, en color verde es un tramo, son 5 estrellas, 4, 3, en color rojo son 2 estrellas. Entonces, conforme va el comportamiento del tramo ante la seguridad vial a la velocidad de operación, ese es el comportamiento que tiene, y podemos ver los picos. Entonces, estos picos, cuando el programa hace una regresión, por llamarlo de una manera, nos da una calificación global de 2 estrellas en color rojo, como lo que podemos ver en el mapa de abajo. ¿Sí? Básicamente en este tramo son 7 kilómetros de esa subsección, y nos dice que el 74% es de 3 estrellas y un 22% es de 2 estrellas. Igual, de la misma manera, para ese subtramo están todos los 30 o más de 30 aspectos de seguridad vial que se evalúan, como podemos ver, igual a longitud. Y de manera general, la clasificación general para el resto de los países del Corredor Pacífico, para ocupantes de vehículos, motociclistas, ciclistas y peatones. Terminando en la ciudad de Panamá. ¿Te presento, Julio? ¿Cuáles fueron las propuestas que nosotros elaboramos? Primero, que los países deberían revisar los resultados en el software de IRAP, que lo administra, como dijimos, nuestro contratante, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. En segundo lugar, para cada país existen medidas específicas planteadas que van a impactar en la reducción de siniestros con fallecidos y lesionados graves. Nosotros hablamos de generar, así como los doctores recién decían hablar de una vacuna para la gente, nosotros hablamos de generar una vacuna para las carreteras, mejorar las carreteras, ponerles una vacuna para que salven vidas. Implementación. Efectivamente, los programas definitivos de implementación deben ser generados por cada gobierno. Se recomienda que alguna institución local genere una clasificación por estrellas de los diseños previo a la etapa de construcción, de manera tal de asegurar estándares mínimos de seguridad para dicho diseño. Se recomienda dar seguimiento a la evolución de esta clasificación por estrella en las carreteras. Es decir, si hoy yo sé que este tramo tiene 2 estrellas, es una carretera de un bajo estándar, y aplico la implementación y los diseños de mejora, después quiero saber si efectivamente mejoró el estándar de la carretera o no. Se recomienda que los gobiernos fijen una meta mínima de estrellas a aquellas secciones de carretera que sean mejoradas. En cuanto a evaluaciones futuras, desarrollar un programa de inspecciones futuras para dar el seguimiento al programa de mejoramiento. Se sugiere crear una base de datos de accidentes con GPS, información de pavimento e inventarios viales, algo que mencionó recién Jenny. La información disponible es bastante pobre en estos momentos. Continuar con la recolección y depuración de los datos requeridos por IRAP para su estudio, y llevar a cabo estudios pilotos de antes y después de los mejoramientos para medir el impacto en la disminución de las víctimas. En cuanto a financiamiento, se debe definir el alcance de un plan de inversiones de 20 años para luego definir los proyectos de mejoramiento por tipo de usuario.
Focalizar los proyectos y presupuestar los montos necesarios para ejecutar dichos proyectos de mejoramiento al mediano y largo plazo. Utilizar los recursos de manera inteligente, basado en los costos-beneficios de las intervenciones. Eso básicamente. Muchas gracias.